Bueno, yo pretendo en esta mañana mostrar por las Escrituras la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo. Eso es lo que yo pretendo hacer. Entonces, yo voy a mostrar varios textos bíblicos a ustedes, varias citas bíblicas, y vamos a analizar algunas de estas citas bíblicas. La mayoría, no todas, hay algunas que tú lo vas a ver que están ahí y se entienden por sí mismas, pero hay otras que necesitan ser explicadas. Y uno debería de empezar preguntándose acerca de qué significa la deidad o la divinidad no cualificada. Mira, hay muchos términos que probablemente resulten, pero ¿qué está hablando el pastor? Pero yo siempre he creído que la teología o una buena teología va a alinear nuestros pensamientos acerca de la persona de Cristo. Si nosotros si leemos por leer y creemos un mensaje así, a veces hay cosas que son un poco más difíciles de comprender. Este sermón de hoy día realmente no es complicado. Es nuevo en muchas cosas que sí vamos a ver. Pero, ¿qué es la deidad o la divinidad de Cristo no cualificada? Déjame decirte algunas cosas a manera introductoria. Mira, la historia de la iglesia, a lo largo de la historia de la iglesia, se registran muchos intentos de tratar de explicar la Trinidad. ¿Y cómo es que ellos explican la Trinidad? Para explicarla, ellos diluyen la divinidad de Cristo. La diluyen. Entonces ponen a Cristo como un hombre. Lo ponen como un profeta y no lo ven como Dios. Esto hacen los herejes de los testigos de Jehová. Ellos no ven a Cristo como Dios. Es más, ni oran en el nombre de Cristo. Pero la cristología en la iglesia primitiva, en la iglesia incipiente del siglo I, fue influenciada por la especulación de la filosofía griega. Es como hoy día el evangelio, ¿por qué está influenciado? Por el catolicismo romano. Y todo el mundo lleva un católico adentro. Aunque tú estés aquí esta mañana, todo el mundo tiene ese católico adentro. Y a veces hacemos cosas que son propios. Y tú ves las obras y la gente quiere hacer obra. Eso a veces parte de esa costumbre o esa manera de haberse conducido. Entonces, al diluir la divinidad de Cristo, al tener esa influencia de los griegos, eso condujo al subordinacionismo, es decir, alguien que está subordinado por debajo de. En griego la palabra es upotazo. Cuando dice que la mujer tiene que ser sometida, en el libro de Efesios se utiliza esa palabra upotazo. Entonces, cuando la gente piensa en el subordinacionismo, eso es igual a la idea de que la deidad de Cristo o la divinidad de Cristo es menor que la del Padre. Es menor que la del Padre. Entonces, ¿qué es la deidad no cualificada? Bueno, la deidad no cualificada afirma lo contrario al subordinacionismo. El subordinacionismo dice, no, Cristo es menor que el Padre, los testigos de Jehová. La deidad no cualificada dice lo contrario, no, Cristo es en todo y sobre todo. Y ponen a Cristo por encima de todo. Entonces, casi ponen a Cristo por encima del Padre. Son dos extremos opuestos. Son dos cosas diferentes. El subordinacionismo o lo contrario. Pero para esto nosotros tenemos que entender algo de lo que la Biblia dice y algo de teología. Y ustedes saben, nuestra doctrina está registrada en la Confesión de Fe de Londres
de 1689. Y yo voy a leer el capítulo 8, el párrafo 2, y voy a leer solamente algunas cosas, no todo, para que lo comprendamos. Y dice así: siendo verdadero y eterno Dios, dice, el resplandor de la gloria del Padre. Más adelante, casi al final, dice, dos naturalezas completas, perfectas y distintas. Y la última parte dice así: esta persona, porque está hablando de Cristo, esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre. Y eso es lo que yo el día de hoy quiero demostrar por las Escrituras. Que Cristo el Señor fue por un lado verdadero Dios, pero por otro lado también fue verdadero hombre. Bueno, hablar de verdadero hombre no tenemos mucho que decir, porque sabemos que Él se hizo hombre y vino a la tierra. El asunto es probar si Él es verdadero Dios. El asunto es comprender si Él es menor que el Padre, o Él está encima del Padre, o es igual al Padre. ¿Qué creen ustedes? ¿Está por encima del Padre o está por debajo del Padre? ¿O es igual al Padre? Porque esa es nuestra teología. Así nosotros tenemos que estar claros en eso. Entonces, ¿cuál es el argumento que yo quiero que ustedes lo consideren? Bueno, si nosotros tenemos que apreciar la evidencia de la divinidad o de la deidad de Jesucristo, nosotros hay algo que no debemos de olvidar. Y no debemos de olvidar que el monoteísmo, mono, uno, no es de mono guayaquileño, mono, uno, teísmo, teos, Dios, un Dios. No debemos olvidar que el monoteísmo del Antiguo Testamento era un monoteísmo celoso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el judío comprendía perfectamente que había un solo Dios y que no había más Dios fuera del verdadero y único Dios. Nosotros también creemos eso. Y ay, si alguien intentaba o procuraba hacerse Dios, lo apedreaban. Eso era muerte segura. Porque el celo por las cosas de Dios era tanto que ellos tenían leyes estrictas, y por eso es que la Biblia habla de que Dios no comparte su gloria con nadie, porque hay un solo Dios. Aquí cuando venimos a la iglesia, hermano, aquí no tiene que brillar el pastor, pero tampoco tienen que brillar ustedes. El que tiene que brillar sobre todo aquí es Cristo. Y a Él merece toda honra, adoración y toda gloria. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros encontramos a un pueblo judío que entendía muy bien esto. Por ejemplo, en el libro de Isaías 42:8 dice la Biblia, oiga lo que dice el Señor, dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. ¿Por qué? Porque fuera de Él no había otro Dios. Pero además, el monoteísmo, ya no del Antiguo Testamento, el monoteísmo en el Nuevo Testamento también manifiesta los mismos celos. Los discípulos, los apóstoles, ellos entendían que solamente tenían que adorar a Dios, que no había otro Dios fuera de Él, que Él merece toda gloria, toda honra, todo honor. Entonces, en el libro de Hechos, miren este incidente que pasa en el capítulo 14, versículo 13, cuando Pablo y Bernabé están en Listra, cerca de Iconio. Miren lo que allí pasa, dice la Biblia: y el sacerdote de Júpiter, no era el planeta, Júpiter era la ciudad, que era
cercana, era Listra básicamente, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Te das cuenta que ellos eran celosos? No, que no tienes que hacer sacrificios. Ellos ya veían como el sacrificio de Cristo como algo completo. Era suficiente. No había que hacer más sacrificios, ni quema de toro, ni de paloma, ni de becerro, ni de nada. En Hechos 10, versículos 25 y 26, dice la Biblia: y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo, y postrándose a sus pies lo adoró. Un hombre adorando a otro hombre. Y Pedro, que está bien despierto espiritualmente hablando, le dice: mas Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. ¿Te das cuenta el celo? Ellos entendían que si alguien merecía adoración, ese era Dios. Por eso que una de las características del genuino cristiano es una persona que adora y sabe a quién adora. Los cristianos sabemos a quién adoramos. Los cristianos sabemos a quién seguimos. Yo disimuladamente puedo ser un adorador de hombres, o puedo ser un seguidor de hombres. Eso se ve en la iglesia. No creo que esta iglesia sea la excepción. Pero tú te acuerdas cuando unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Eran seguidores de hombres. En Apocalipsis 22, 8, Juan ahora. Ya vimos primeramente Pablo y Bernabé, luego vimos a Pedro y ahora veamos a Juan. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Él está dando testimonio de lo que Dios le permitió ver, de lo que había arriba en el cielo. Y le dice: y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y oye esto. Y me dijo: no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿A quién adoramos? Tenemos que ser adoradores del Dios vivo y verdadero. Así que la gloria de Dios no puede ser dada a ninguna persona, a ninguna imagen que no sea el Dios mismo, vivo y verdadero. El primer punto que yo quiero ver con ustedes es Cristo como Dios. Como Dios. Sería como Theos. Y para esto vamos a ver varios textos bíblicos. Y el primer texto que quiero ver es Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando uno lee estos pasajes y los ve así, parece como un trabalenguas. Y parece ser como muy claro entenderlos. Pero tú debes recordar que este texto fue escrito en griego. No fue escrito en nuestro idioma. Fue escrito en otro idioma. Y para poder ver o entender claramente lo que allí dice, debemos de conocer algo de griego
para poder saber cómo interpretar lo que está ahora en nuestro idioma. Y no es nada difícil. Así que lo primero que quiero que tú veas es que aquí hay dos cláusulas importantes en el versículo 1. Y dice la primera cláusula, de Dios, que está en este versículo 1, tiene un artículo, que no lo vemos aquí en español, pero que nosotros, cuando veas a griego, está el artículo. Y ese artículo está aquí cuando tú dices, y el verbo estaba con Dios. Aquí hay un artículo. Y el artículo es ho, por decir, el Dios. El uso de los artículos en griego es muy importante, porque pueden cambiar totalmente el entendimiento de lo que esto quiere decir. Así que ese pasaje que estaba aquí, cuando dice aquí, y el verbo estaba con Dios, donde está el artículo, ese se refiere a Dios el Padre. ¿Quién es el verbo? El verbo, como ustedes saben, es Cristo. Porque en el versículo 14 luego dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que eso está clarito. El verbo sabemos que es Cristo. La palabra estaba Cristo. Ahora, esa palabra siempre existió. O sea, ese Cristo siempre existió en la eternidad. Pero ese Cristo o esa palabra se humanó y habitó entre nosotros. Así que el verbo estaba con Dios. Es importante allí el artículo. Pero la segunda cláusula de este versículo 1 no tiene artículo. ¿Por qué es importante esto? Porque hay una secta, que es la secta de los testigos de Jehová, que toman este pasaje como un caballito de batallas para mostrar y presentar una herejía. Y cuando tú te encuentras allí, ellos lo ponen a Cristo como alguien inferior a Dios. ¿Cómo lo hacen ellos? Bueno, aquí dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Aquí lleva un artículo que hace referencia a Dios el Padre. Pero luego dice, y el verbo era Dios. En ese era Dios no hay artículo. No hay artículo. Por tanto, cuando no hay artículo, un sustantivo puede ser traducido como un Dios. Esa regla gramatical en griego es permitida. Entonces ellos toman eso y ponen ahí que Cristo era un Dios y lo ponen con minúscula, porque así lo interpretan ellos. Cuando uno va al contexto de lo que aquí dice, refutan o rechazan esa traducción. ¿De qué manera? Un sustantivo sin el artículo a veces subraya la calidad de lo que quiere decir esa frase o esa palabra. Un sustantivo griego sin artículo puede traducirse de tres maneras. O sea que esta parte que está aquí y el verbo era Dios puede traducirse como y el verbo era un Dios. Esa es una manera de traducirlo y sería correcto. Otra manera de traducirlo es el Dios. Entonces nosotros podríamos leer aquí y el verbo era el Dios. Pero otra tercera forma de poder traducir ese pasaje es y el verbo era Dios simplemente. O sea que la gramática griega nos permite estas tres formas de traducir ese texto, cuando a veces no hay artículo. Y esta traducción enfatiza la calidad del sustantivo. Hay otros textos que se pueden probar para esto, pero no lo vamos a ver. Pero en este texto de Juan, capítulo 1, versículo 1, la traducción más correcta es esta: y el verbo era Dios. Y tú tienes que saber por qué es esa la mejor traducción. La mejor traducción no es y el verbo era un Dios. Esa traducción es pésima.
Mira tu Biblia, ¿qué es lo que dice allí? El verbo era el Dios, muy mala. Pero si tu Biblia dice el verbo era Dios, eso es correcto. Eso es correcto. Ahora, imagínate que el texto diría un Dios y el verbo era un Dios. Si el texto diría el verbo es un Dios, eso no hace justicia al contexto en que la palabra es la creadora de todo lo que hay. Porque diría, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios, no el Dios vivo y verdadero, un Dios. Pero luego dice, Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, fueron hechas. La traducción de un Dios no hace no hace justicia al énfasis contextual en que la palabra esté en el principio con Dios. Porque ¿cómo puede estar un Dios desde el principio con el Dios vivo y verdadero? Dice, y el verbo era Dios y Él estaba en el principio con Dios. Si aquí diría un Dios, ¿cómo es que ese un Dios estaría en el principio con Dios? No concuerda en el contexto, no empataría eso. Pero por otro lado, la traducción de un Dios no tiene en cuenta que si el artículo se hubiera usado, la palabra habría sido identificada como la misma persona que Dios el Padre. ¿Sí me están siguiendo, no? Así que el Dios en el versículo 1 se refiere a la persona de Dios el Padre. Juan, cuando escribió este pasaje inspirado por el Espíritu Santo, distinguió claramente a la persona o la palabra o hijo del Padre. Para él no era el mismo, pero se dice que la palabra es Dios. Él pudo distinguir el uno del otro y pudo decir que el uno era el otro. No lo mezcló, distinguió claramente. Ahora, si el artículo hubiera sido usado en este versículo 1 con teos, la frase se leería y el verbo era el Dios. Así se leería. El verbo era el Dios. Así que este uso del artículo yo creo que sería impensable, ya que identificaría la palabra, o sea, a Cristo, como la misma persona que Dios, contradiciendo la segunda cláusula. Así que dicha traducción sería claramente modal, comparando a la persona del Padre con la persona del Hijo. Por lo tanto, los testigos de Jehová y otros arrianos de Ario o de Arrio están equivocados. Pero la cláusula no tiene el artículo y de esta manera no enseña ni el modalismo ni el arrianismo, sino que este texto enseña el trinitarismo. Enseña el trinitarismo. Así que la traducción cualitativa de calidad, la genuina, es entonces la única que da buen sentido al pasaje. No es ni un Dios ni el Dios. Y eso hace justicia al contexto. Simplemente la traducción, como lo dice aquí el texto, el verbo era Dios. Esta traducción identifica la palabra Cristo como totalmente Dios, atribuyendo la esencia divina a la palabra. Porque mira lo que dice el texto. En el principio existía el verbo o la palabra. Y este verbo estaba con Dios el Padre. Y el verbo, o sea, la palabra, Cristo, era Dios. Era Dios. Eso es muy claro, la misma sustancia.
indivisible. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta hora, Padre e Hijo. Indivisible. Por lo tanto, esto queda claro, porque cuando uno va al Evangelio de Juan y uno ve otros textos bíblicos, uno se da cuenta que conecta o concuerda perfectamente con esta teología. Si uno no entiende de entrada este pasaje, entonces todo lo que viene después es un poco difícil entenderlo. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 18, dice la Escritura: nadie ha visto jamás a Dios. ¿A cuál Dios? A Dios el Padre. Y luego dice, el unigénito Dios. ¿Quién es el unigénito Dios? Es Cristo. Él es el engendrado, Él es el unigénito. Dice, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él fue el que le dio a conocer a Dios el Padre. Por eso que Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Hay algunas traducciones antiguas, por ejemplo, la Biblia del Oso y la Biblia Reina Valera de 1909, encarna una lectura bien antigua, y esa lectura dice así: el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le declaró. Tú tienes tal vez la Biblia de las Américas, tienes la Biblia Reina Valera del 60 o la Biblia Reina Valera en lenguaje actual, pero yo creo que la traducción más acertada de Juan 1:18 es la de la NBI, de la Nueva Versión Internacional. Y la NBI dice lo siguiente, de Juan 1:18: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Esa traducción es muy clara. Por eso yo te recomiendo que cuando tú vayas a leer la Biblia, tengas una Biblia en 4 versiones. Y tú puedes leer lo que dice la Biblia de las Américas, la Reina Valera, Dios habla hoy, y la Biblia textual, por decirte algo. Hay muchas Biblias ahora que ya salen en 4 versiones. Y uno ve, y uno entra a investigar, y así como uno puede rumiar y comprender las Escrituras. Así que, por lo tanto, según este texto de Juan 1:18, hay 3 designaciones distintas de Cristo como el que presenta al Padre, porque ahí se presenta a Cristo en Juan 1:18, se dice que Él es unigénito, o sea que Él es engendrado. Se dice que Él es Dios, y se dice en tercer lugar que está en unión íntima con el Padre, es decir, que está en el seno del Padre. En Juan 5:18 dice la Escritura: entonces, por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Tú sabes que cuando estuvo Cristo aquí en la tierra, la gente lo aborrecía porque ellos no podían comprender que ese hombre, hijo de un carpintero, que nació en Nazaret, fuera o llegase a ser el Salvador del mundo. Ellos querían un rey pomposo que los liberara de la opresión de Roma. Eso esperaban ellos. Pero cuando viene el hijo de un carpintero, que él decía: el Padre y yo somos uno, que tú eres Dios, y querían apedrearlo. Por eso que la salvación, ¿sabes cuándo empieza? Cuando Cristo es revelado al corazón del hombre. Cuando uno entiende quién es Cristo, entonces uno puede adorar a Cristo. Juan capítulo 10, versículo 33, dice la Escritura: los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Es que Cristo Jesús, querido hermano y amigo, no solamente que pretendía ser Dios, Él
Él era Dios. Él es Dios. Cuando nosotros adoramos a Cristo, estamos adorando a Dios. Los judíos no podrían haber hecho una acusación más seria que esta, que decir, te haces Dios. No podían haber hecho, eso era, ¿sabe qué era cuestión de eso? Eso era cuestión de ser apedreado. Si lo que Jesús dijo no era verdad, para Jesús salvar su pellejo, para salvar su vida, ¿sabe qué es lo que tenía que hacer? Negarlo. No, yo no soy Dios. Yo he venido nomás a predicar el evangelio. Porque si no lo podían haber apedreado. Pero Jesús nunca lo negó. Nunca lo negó. Más bien Jesús afirmó ser Dios. Juan capítulo 20, versículo 28. Dice la Biblia, respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Eso ocurrió cuando Cristo ya había resucitado. Él lo ve, Señor mío y Dios mío. Pero nota cómo le dice, Señor y Dios, un judío. La declaración de Tomás es inequívoca. Se dirige a Jesús como Señor y Dios. Y es importante el hecho de que Jesús no rechaza estas palabras como blasfemia. Sabe que Él más bien las acepta y sabe qué es lo que dice. Dice, porque me has visto, has creído, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Él no las rechaza. O sea que Él está aceptando y reconociendo que Él es Dios. El contraste, Pedro, Pablo, Bernabé, Juan y el ángel en Apocalipsis rechazan absolutamente, rápidamente, toda adoración. Pero Jesús nunca la rechazó. Él hizo milagros y después que hizo los milagros, la gente se postraba y la adoraba. Y nunca dijo, mira, levántate, tú no tienes que adorarme. La gente le adoraba a Dios, a Jesús. Él lo aceptaba. Romanos capítulo 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Y habla de Cristo y dice así, Dios bendito por los siglos. Amén. Pablo en su carta, una carta teológica por excelencia, ¿sabes cómo lo pone a Cristo? Como Dios. Ahora yo te pregunto, ¿no es importante entonces saber a quién adoramos? ¿No es importante conocer qué decía la gente de Cristo? Claro que sí, por eso estamos aquí. Dice la Escritura en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Es imposible evitar la implicación de este pasaje de que el Cristo poseía igualdad con Dios. Porque dice la parte final, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Igual en sustancia, igual en esencia. Así que Él existía legítimamente como Dios. Y según este texto, Él renunció a su estado de jerarquía celestial para hacerse hombre. Él se rebajó, se humilló hasta lo sumo. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice aquí la Escritura, porque toda la plenitud de la deidad, o sea, toda la plenitud, la esencia, la crema innata, todo lo completo, todo, la plenitud de la deidad, reside o habita
corporalmente en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Ahora, si tú vas al libro de Colosenses, Colosenses es una carta. En Colosas habían salido cierto grupo de gente que tenían una mala doctrina acerca de Cristo y no veían a Cristo con la divinidad que los apóstoles enseñaban. ¿Y qué era lo que promulgaban la gente en Colosas? El gnosticismo. Eran gnósticos. Y toda la carta, lo que Pablo está haciendo es refutando el gnosticismo. La alta cristología de esta carta, sobre todo en el versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses, claramente implica que el Hijo, o sea Jesucristo, es el creador y sustentador del universo. Mira lo que dice Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo era la imagen del Dios que la gente no conocía. ¿Cuándo la gente conoció a Dios? En Cristo. ¿Tú quieres conocer a Dios? Mira a Cristo. Si no conoces a Cristo, no conoces a Dios. Por eso es lo que queremos, que Cristo sea formado en nosotros. Que Dios sea formado en nosotros. Queremos imitar a Cristo. Queremos seguir a Cristo. Queremos servir a Cristo porque Él es Dios. Y lo que hacemos es en el nombre de Cristo. Por lo tanto, en este texto, esta atribución de la plenitud de la deidad a Cristo no nos debe de sorprender. ¿Y por qué no nos debe de sorprender? Porque, bueno, la teología gnóstica, que estos herejes son refutados por Pablo, es una teología contradictoria. En el gnosticismo, el Ser Supremo, ¿sabes cómo se originó? Se originó en un complejo panteón de dioses inferiores. Y ellos fueron escalando hasta ser el gran Dios. Un montón de dioses, algo así como un poco de mitología griega. Y Pablo tiene que entrar y refutar esas mentiras con la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo se llamaba ese panteón de los gnósticos? En griego se llamaba pleroma de plenitud. Así se llama, pleroma de plenitud. Y esta es exactamente la palabra que Pablo usa en Colosenses 2:9. Y él dice, porque toda pleroma de la plenitud, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo. Es decir, que todo el Ser Supremo, o sea Dios, vino a la tierra en Jesús. Vino a la tierra en Jesús. Mi hermano, la iglesia necesita conocer más de Cristo. Necesitamos conocer quién es Él. Y cuando hablamos de su deidad, nosotros tenemos que ver a Cristo como Dios. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tú ves todos estos hombres, todos estos apóstoles, Pablo, Bernabé, Juan, Mateo, Lucas, se referían a Cristo como Dios. Hebreos 1:8. Pero el Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿De quién está hablando? Del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Tu trono, oh Dios. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Así, el autor del Nuevo Testamento, ¿sabes lo que está afirmando?
la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo. Como dijo Pablo en Colosenses 1:9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Para alguien que mantiene, que cree en la inerrancia de las Escrituras, en la inerrancia del Nuevo Testamento, este texto es concluyente. Si uno quisiera mostrar que Cristo era Dios, Hebreos 1:8, suficiente. Claro, todos los textos que hemos mencionado lo demuestran. Finalmente, antes de pasar a mi segundo punto, Primera de Juan 5:20, dice la Biblia: y sabemos que el Hijo de Dios, Cristo, ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero, a Dios el Padre, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y luego dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay que confundirse. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo que estoy haciendo es mostrando por las Escrituras que Cristo Jesús es Dios. Es Dios. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que, considerando este texto de Juan, 1 de Juan 5:20, tú debes recordar que esta epístola comienza con una afirmación de que Jesucristo es la vida eterna que estuvo con el Padre. Dice 1 de Juan 1:2, dice: pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En segundo lugar, mi segunda consideración de este texto es que su Hijo Jesucristo es el antecedente más cercano. Y la tercera consideración de este texto es que el Padre se identifica en este verso como el que es verdadero. Dice: el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer a aquel que es verdadero. Habiendo visto esto, quiero ver mi segundo y final punto. Ya hemos visto la escritura de Cristo como Dios, como Teos, y vemos que así como a Dios Padre se lo conoce como el Dios del Antiguo Testamento, Cristo es el Dios en el Nuevo Testamento. Pero ahora vamos a ver a Cristo como Señor. Y en el Antiguo Testamento la palabra es Yahweh, que no tenía traducción. En griego esa palabra pasó a ser Kurios, y esa palabra quiere decir Señor. Y Dios el Padre es el Señor en el Antiguo Testamento, y Jesucristo es el Señor en el Nuevo Testamento, es decir, el Dios que estuvo con nosotros. Para esto quiero ver una introducción del Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 58. Porque este texto enseña que Jesús se consideraba a sí mismo como Jehová, como Yahweh, el Dios que había hecho un pacto, imagínate, con Israel a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él mismo se consideraba a sí mismo como Dios. Mira lo que dice el texto de Juan 8:58. Dice: Jesús les dijo: en verdad os digo, y dice él, antes que Abraham naciera, dice él, yo soy. Eso dice Jesús. Antes que Abraham naciera. Abraham había tenido casi como 4,000 años antes. Y él le está diciendo a un judío: oye, antes que Abraham naciera yo ya era. Yo soy. ¿Y sabes lo que trataron, por supuesto, de hacer los judíos? De apedrearlo. Porque ellos entendían lo que él estaba diciendo. O sea que tú te crees Dios. Y tú debes observar que este texto dice: yo soy,
Antes que Abraham naciera, dice él, yo soy. No dijo yo era. Él dice yo soy. Eso implica la eternidad del ser. Y no simplemente el ser lo que ha durado siglos. Lo que indica la expresión es antes, yo soy por siempre. Tiempo presente, continuo. Así que cuando el Señor Jesús dice, antes que Abraham naciera, yo soy, ese yo soy que Él dice, está haciendo eco a una frase que Dios dijo de sí mismo a Moisés. ¿Tú recuerdas cuando ocurre en Éxodo 3, del 13 al 15? Oye lo que esta conversación que tiene Moisés con Dios. Dice, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Y quién te envía a ti? El yo soy. ¿Pero quién es el yo soy? Dios es el verdadero, el eterno, el infinito, el todopoderoso, el glorioso, el majestuoso, el santo. Él es el yo soy. ¿Quién te envía? El yo soy. El que siempre ha existido, el Dios eterno. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y Jesús dice las mismas palabras. Antes que Abraham naciera, dice él, yo soy. Así que varios lugares se aplican a las referencias de Jesús en el Antiguo Testamento a ese Yahweh o Yahvé, que sería el Kurios en el griego del Nuevo Testamento, para indicar que es el Señor. Veamos algunos textos para concluir. Y vamos a ver uno del Nuevo Testamento y uno del Antiguo, para que veamos ese equilibrio que hay. Mira, por ejemplo, en Joel capítulo 2, versículo 32. Dice la Biblia, sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál Señor? Aquí está hablando del Señor Jesucristo. En el Señor que vimos en Joel se refiere al Dios Padre. Es el mismo Señor. Así que en Romanos 10:13 se refiere a Jesús. El versículo 9 de Romanos 10 requiere que para ser salvo Jesús sea confesado como Señor. Dice este texto que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Por lo tanto, el Señor Jesús está claramente identificado como el Señor de Joel 2:32, el pasaje que Pablo citó. Otro texto, el Salmo 102, versículo 25. Dice aquí, desde la antigüedad tú fundaste la tierra. Mira, tú, tienes que prestar atención a ese tú. ¿Quién es ese tú? Es Dios el Padre. Es ese Yahweh. Es el Señor. Pero no está hablando de Cristo, está hablando de Dios el Padre. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. El hebreo en este versículo no contiene el título actual Yahweh, pero el texto deja claro que ese tú se refiere a Yahweh Dios, porque tú vas al mismo capítulo 102 y tú vas al versículo 18 y 19 y al 21 y 22
y tú vas a ver que se está refiriendo a ese Dios que es Señor, porque se lo menciona allí como Señor. Hebreos 1:10, para ver la contraparte. Dice, y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Mira, esta cita proviene aquí de la Septuaginta, que es la primera Biblia del Antiguo Testamento traducida del hebreo al griego. De ahí viene. Y contiene el título Yahweh, aunque el hebreo no lo hace. Pero como señalé anteriormente, en el contexto del Salmo 102, ese antecedente de tú es claramente Yahweh o es claramente Señor. Y Señor en Hebreos 1:10 se refiere claramente a Cristo. Veamos otro texto en el Salmo 34:8. Dice este salmo, probad y ved que el Señor es bueno. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Dios el Padre. Ese Señor o Yahweh es Dios el Padre. Ahí Cristo todavía no había descendido, pero Él ya existía. No se había manifestado. No había todavía venido a esta tierra a declarar a Dios el Padre. Primera de Pedro 2, 3 y 4. La otra parte dice, si es que habéis probado la benignidad del Señor, ahí está el mismo Señor, y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Así que el Señor en este pasaje no es otro más que el rechazado por los hombres, pero aceptado por Dios, que es Cristo. Así que eso es claramente el Señor Jesús. Y la alusión al Salmo 34:8 de Dios como Señor es innegable. Una declaración hecha acerca de Yahweh allí se aplica a Jesús, hecho aquí en 1 de Pedro 2, 3, 4. Así que Jesucristo ciertamente es considerado como Señor. Y el último texto, el último par de textos está en Isaías 8. No digáis, es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Tú ves que son los mismos textos que están en el Antiguo Testamento que son puestos en el Nuevo Testamento. Los mismos textos mencionados por los apóstoles. Pero ahora ya no se está refiriendo ese título que se da a Dios Padre en el Antiguo Testamento como Señor, ahora se lo ponen a Cristo como Señor. Qué interesante. Por lo tanto, Cristo Jesús, cuando nos acercamos a Él, mis hermanos y amigos, debemos acercarnos entendiendo que en Él está corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Que es el Dios que se hizo hombre. Que si tú quieres conocer a Dios más, debes conocer más de Cristo. Debes saber más de Él. Así que es impensable que un judío como Pedro escriba lo que escribió, a menos que realmente él haya creído que Jesús era Señor. Un judío celoso como Pedro, hombre difícil, a menos que él haya creído que Jesús era el Señor. Por eso él dice, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones.
Déjame traer unas palabras de aplicación para cerrar y terminar. ¿Por qué el Señor Jesucristo tenía que ser Dios para ser el mediador del nuevo pacto? ¿Por qué? ¿Por qué motivo Él tenía que ser Dios? ¿Por qué debía ser Cristo Dios? Bueno, en primer lugar, porque solamente Dios puede expiar a un mundo de pecadores. Él es el santo. Él es perfecto. Solamente Dios puede perdonar pecados. En segundo lugar, solamente Dios puede unirnos o llevarnos a Dios. Mira, yo estoy aquí dando este sermón y estoy predicando la palabra, pero yo no te puedo convencer de nada. Yo apelo a que el Espíritu de Dios te persuada y te convenza. Yo no lo puedo hacer. Así que solamente Dios es que puede unirnos con Dios. En tercer lugar, solamente Dios es que puede recrearnos o crear una nueva, o hacer de nosotros una nueva creación. Solo Dios. Dios transforma y Dios cambia. Cuando Dios en verdad viene y nos salva, dice la Biblia que somos nuevas criaturas. Ya no somos los mismos de antes. Ni hablamos igual que antes. Ni pensamos igual que antes. Ni peor actuamos igual que antes. Dios transforma y Dios cambia. Pero eso solamente puede hacerlo Dios. Por eso es que Jesús tenía que ser Dios. Porque solamente Él es que puede hacer de nosotros nuevas criaturas. Pero en cuarto lugar, Cristo Jesús tenía que ser Dios para merecer toda nuestra adoración. Imagínate que Jesús hubiera sido un ángel, o un arcángel, o un serafín. Nos hubiera dicho, como el ángel le dijo a Juan, párate, no te postres, yo soy igual que tus hermanos, igual que ti, adora a Dios. Cristo tenía que ser Dios para que nosotros lo adoremos. Y finalmente, como el Padre le ha dado toda la gloria al Hijo para preservar su gloria, Cristo tenía que ser Dios para preservar la gloria de Dios. Así que cuando nosotros venimos a la iglesia y venimos a adorar al Señor, nosotros debemos saber a quién adoramos. Por eso es que la Biblia dice que Cristo Jesús es digno de toda adoración, de toda honra. Toda gloria pertenece a Él. El precio de nuestro mal, de nuestra perversión, de nuestros pecados, lo llevó Cristo en la cruz para llevarnos al Padre. Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo tenía que ser Dios. Toda la plenitud de la deidad está en Cristo. Y hacemos bien, ¿sabes cuándo? Cuando tú cada día te esfuerzas por conocer más a ese Dios que se hizo hombre.